Jamás hubiera imaginado que el no cumplir una promesa a la Santa Muerte me costaría caro. Pero mi desesperación, mi falta de esperanza hicieron que me apoyara en ella como mi última elección. Sufrí un fuerte ataque por parte de ella, la cual hasta el día de hoy me causa una sensación bastante escalofriante. Déjenme platicarles mi historia. Todo comenzó hace varios años atrás, cerca del año 2002. En aquel tiempo, mi vida no era la mejor. Tenía una serie de problemas económicos y familiares. Justo cuando iba a nacer mi segundo hijo, fui despedido de mi empleo. Como padres entenderán la desesperación e impotencia que se ha de sentir el no tener dinero y que un hijo esté próximo a la llegada. Le pedí a Dios todos los días que me ayudara, imploraba y miraba al cielo, pero no encontraba respuesta alguna. En esos días me encontré con un par de amigos, no les mentiré. No eran unas buenas personas que anduvieran en el camino correcto, pero de cierta forma yo confiaba en ellos. Me preguntaron cómo iba mi vida, les platiqué lo que me sucedía con la única intención de desahogarme un poco, y ellos me propusieron un trato para salir de aquel apuro en el que me encontraba. Aquel trabajo me dejaría sin duda con bastante dinero durante un tiempo. Yo de manera inmediata les dije que no quería que mi familia tuviera problemas y prefería seguir otro camino de manera más honrada. Así que me despedí de ellos, pero antes de irme, uno de mis amigos me tomó por el brazo y me dio un amuleto de la Santa Muerte y me dijo unas cuantas palabras. Pídele lo que más necesites y ella sin duda te lo concederá. Y si cambias de opinión, ven esta noche. Tomé aquel amuleto simplemente por compromiso y amistad y después me retiré. Mientras caminaba, miré al cielo nuevamente buscando una respuesta de Dios. Más tarde, al llegar a casa, mi esposa me dijo que el niño tenía hambre y que solamente había un pedazo de pan. No pude soportar más aquella situación. Le dije que regresaría enseguida y me fui en busca de mis amigos. Horas más tarde me encontraba con ellos en una casa, la cual estábamos saqueando. Todo marchaba bien, cuando en ese instante llegó una camioneta de color negra. Al parecer, alguien nos había delatado. Salimos a toda prisa de aquella casa con algunas cosas de valor, cuando comenzaron a dispararnos. Corrimos todo lo que podíamos. En ese instante me acordé de Dios, pero me sentía desilusionado y derrotado. Así que tomé la medalla que mi amigo me había dado y le supliqué a la Santa Muerte que me sacara de aquel enredo, que le daría la mitad de aquel dinero que me dieran. Seguimos corriendo y giramos en una esquina, pero por desgracia una bala rozó mi pierna, por lo que caí cerca de una puerta de madera. Me llené de miedo en ese instante al saber que podría morir, como de repente aquella puerta de madera que se encontraba detrás mío se abrió. Sentí cómo me jalaron y posteriormente aquella puerta se volvió a cerrar. Observé que era un cuarto oscuro. Solo escuché cómo aquellas personas armadas pasaron de frente. Sentí una mano y miré que era una persona mayor, con unos ojos negros profundos. Su imagen era un tanto esquelética. Daba la impresión de no haber dormido durante varios días. Le di las gracias. Él solo permaneció en silencio con una sonrisa en su rostro. Esperé algunos minutos más y después salí de aquel cuarto para ir al lugar de encuentro. Llegué a casa de mis amigos para repartir el botín. Aquella herida me impedía caminar adecuadamente. Enseguida me comentaron que pensaron que algo me había sucedido. Respondí que una persona me había ayudado. No fue en ese momento que pensé que había sido la muerte. Pasaron los días y en verdad me había tocado una gran cantidad de dinero. Comencé a pagar lo que debía, le compré ropa a mi familia y a mi futuro hijo que estaba por llegar, hasta que me percaté que me había gastado casi todo el dinero. Fue en ese instante cuando me acordé de la promesa que le había hecho a la Santa Muerte. Sentí un ligero escalofrío, pero pensé que podría no ser relevante, así que simplemente compré su imagen y le puse un pequeño altar. Pero qué gran error haber pensado eso. Jamás hubiera imaginado que me comenzaría a dar llamadas de atención para cumplir mi promesa, que yo le había hecho días antes. Esa noche tuve un sueño escalofriante. Soñé que estaba en un cuarto semioscuro. Había una pequeña puerta la cual estaba cubierta con una cortina blanca. Cuando comencé a ver cómo se reflejaba la figura de la Santa Muerte, quería escapar mas no podía.
aquella figura se desprendió de la cortina y comencé a ver cómo lentamente caminaba hacia mí. Y justo cuando me iba a tocar, algo me despertó. Sentí que algo me jalaba fuertemente de mis pies. Sentí que eran unas manos delgadas, pero que quemaban mi piel. Miré para ver qué era y cuál fue mi sorpresa que era ella. Era la muerte con una gran túnica negra, quien se encontraba agarrada de mis tobillos. Di un fuerte grito y me agarré fuertemente de mi esposa, quien despertó asustada junto con mi hijo. Miré nuevamente y ya no estaba, se había ido. Mi esposa encendió la luz rápidamente. Inmediatamente miré mis tobillos y pude observar que tenían las marcas de las manos de la muerte. Parecían como unas quemaduras. Pero ahí no terminaba la situación. La siguiente noche desperté de madrugada, miré mi reloj y vi que eran las 3 de la madrugada. Miré hacia la ventana que da al patio y en ese instante vi que ahí estaba parada. Pude ver su reflejo sobre la cortina, pude ver cómo la muerte comenzó a moverla y ahí estaba, claramente su imagen. Sentí un escalofrío increíble, sentía que iba por mí. Al siguiente día fui con un curandero para que me ayudara con la situación en la que me encontraba. Sin decirle palabra alguna, él me preguntó que si los días pasados yo había tenido alguna experiencia con la muerte o que si le había pedido algún favor. Le respondí que sí, que efectivamente le había pedido un favor, del cual ella me había ayudado a salir con vida. Él me dijo que me deshiciera de aquel altar, que le llevara todo y me ayudaría sin duda alguna. Sin pensarlo, fui a mi casa y regresé junto con el altar y se lo llevé a aquella persona, quien la metió en una bolsa de color negro y comenzó a quemar todo frente a mí. Inmediatamente sentí que me iba a desmayar, pero en ese instante comencé a tener una pequeña alucinación. Comencé a ver que entraba en aquel cuarto oscuro, donde días antes había visto al señor que me había ayudado. Comencé a observar que estaba la muerte delante mío. Vi claramente que levantó su hoz y se lanzó contra mí. En ese instante sentí como si me hubieran jalado. Pienso que fue mi ángel guardián quien me jaló en el último momento. Sin duda, esta experiencia marcó mi vida, así que ten cuidado con lo que prometes, pues puedes tener una situación similar a la mía. Bueno amigos, hasta que llega el relato del día de hoy, espero les haya gustado. Si tienes un relato que contar, en la descripción encontrarás el correo de contacto. No olvides suscribirte, dejarme un comentario por ahí y ver los demás videos que tengo para ti. Sin más, esto fue Relatos Paranormales. Hasta pronto.